Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la caída del sistema religioso del gobierno del anticristo, lo que se conoce en Apocalipsis como la religión de la bestia, o la religión que el anticristo va a establecer en los últimos días, cuando el Señor esté a punto de venir a rescatar a su iglesia. Yo quiero que usted preste atención al hecho de que tanto el capítulo 17 como el capítulo 18 de Apocalipsis muestra la caída de lo que es la Babilonia geográfica o la ciudad donde el anticristo va a reinar, y el otro muestra la caída del sistema de lo que es la religión y lo que es el sistema comercial que va a establecer el anticristo en el mundo, y que está representado de alguna manera en la época en que nosotros nos encontramos. Eso no va a surgir de la noche a la mañana, es algo que va a venir paulatinamente produciéndose hasta llegar a un convencimiento en la mente, en el corazón de la gente. Algo que tenemos dentro de Estados Unidos es una especie de movimiento en el que se trata de que tanto los cristianos como grupos religiosos que están contrarios a lo que es la predicación del evangelio se junten, puedan verse como, bueno, todos adoramos a un mismo Dios, y se habla de una unión cristiana musulmana, se habla de una especie de mezclas de prácticas de religión oriental con el cristianismo. Y algo que usted nota mucho es que cuando se convierte a alguien que es del mundo público, una estrella de Hollywood o un artista de rap o de pop o alguien súper famoso, hoy en día, yo no sé dónde van, pero siempre tienen su propio levita, su propio sacerdote, tienen su propio pastor que le dice cómo ellos tienen que hacer las cosas, pero no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Le dicen, tú puedes seguir cantando, bueno, vas a la iglesia, te congrega, pero no tienes que dejar de cantar música sucia, de vez en cuando se puede maldecir y todo lo demás, y luego te puedes comportar. Eso no es lo que la Biblia dice, pero yo creo que eso es lo que el anticristo va a ir progresivamente poniendo en el corazón y en la mente de la gente, hasta que se produzca la caída de lo que es el sistema religioso y comercial que va a arropar la faz del mundo. Cuando nos acercamos al capítulo 18, usted va a encontrar simbología allí, pero va a encontrar también una descripción gráfica de lo que ya leímos en el 17, lo que tiene que ver con la caída de la Babilonia o de la ciudad. Decíamos, algunos interpretan o interpretaban que Roma era la ciudad que se describe en estos pasajes de Apocalipsis. Sin embargo, nosotros sabemos que Roma no tiene influencia en el mundo entero. Roma no tiene control en el mundo entero. Y nosotros entendemos que tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Evangélica, como muchas denominaciones que son de línea cristiana, todas se van en algún momento dado a corromper. Preste oído a esto. Los que no se van a corromper son los creyentes fieles. Los que no se van a corromper son el remanente. Diga conmigo, el remanente. O el resto pequeño que va a oír la voz del Señor, va a oír el sonido de la trompeta, y que el Señor va a llamar a su presencia. Pero las denominaciones todas, hoy tenemos denominaciones ordenando personas casados del mismo sexo y ordenándolos al ministerio, organizaciones que antes eran de corte fundamental o eran de corte conservadoras, ahora hoy en día han de alguna manera cambiado su teología. Y aquí hay un llamado para cada creyente en todas las épocas, y lo es para nosotros en nuestros días. El llamado del Señor es: salid en medio de ellos, pueblo mío. No os hagáis partícipe de sus pecados. Y esa es la voz del Señor que vamos a oír en este pasaje. Un llamado a nosotros pensar de manera diferente a como piensa el resto de la mayoría. A tener nuestras mentes no moldeadas por la filosofía de este mundo, sino moldeadas por lo que dice la palabra del Señor.
Por eso el llamado del Señor en el libro de Romanos capítulo 12 es que nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Usted sabe por qué? Porque nos hace un llamado a transformarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque lo que dirige el mundo entero hoy en día son filosofías mundanas que están en contra de la palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos la mente llena de la palabra del Señor, podemos con mucha facilidad identificar cuando una acción de conducta que estamos tomando o decisiones que estamos tomando están siendo manipuladas o influenciadas por una filosofía mundana. Cuando no tenemos la palabra del Señor, creemos que está correcto. Yo he ido a charlas de los muchachos en la escuela o de mis niños y encontrar una maestra cristiana diciéndole a los chicos cantidades de cosas que vienen del humanismo, que vienen del existencialismo. Yo digo, o es cristiana o es filósofa existencialista. ¿Cuál de las dos? Entonces usted y yo tenemos que identificar cuándo lo que estamos haciendo está siendo controlado por la filosofía de este mundo. Y vamos a ver otra operación aquí, la operación de los espíritus de las tinieblas que van a ser soltados en los últimos días. Así que vamos a ir a Apocalipsis 18, vamos a leer los primeros versículos y vamos a detenernos allí. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Présteme el oído, porque aquí hay una descripción gráfica de la operación de los ángeles que están involucrados en el periodo de los juicios. Se describe un ángel con una apariencia extraordinaria. Dice que toda la tierra fue alumbrada con su gloria. Y eso es lo que hace que, vamos a ver, o lo vimos en pasajes anteriores, a la mitad de Apocalipsis y al final de Apocalipsis, en momentos en que el mismo Juan que está viendo la visión se confunde y trata de adorar al ángel que le está dando, confundiéndolo con Jesucristo mismo. Y el mismo ángel llega a un punto donde le dice, no, mira, no te inclines ante mí, yo soy un consiervo, diga conmigo, consiervo, uno que sirve igual que tú al Dios todopoderoso y vivo. Y le dice, no te inclines ante mí. Entonces Juan como que entra en razón y dice, no, este no es el Señor, es un ángel. Porque el Señor se le aparece a Juan al principio de la revelación de Apocalipsis, pero ya en su gloria, en una presencia formidable, extraordinaria, que no es la del Jesús que Juan conocía, o del carpintero o el maestro de Galilea. Ya es la persona del Cristo glorificado. Y aquí se pone énfasis a la apariencia formidable de los ángeles que van a ejecutar los juicios. Mire esto, es porque durante esa época, según lo que vemos aquí, no solo la operación de demonios va a ser grande en el mundo durante los 7 años del gobierno del anticristo. Imagínense que la operación de demonios está suelta hoy en día. Yo iba a una escuela secundaria donde era una escuela secundaria, creo que de 4 pisos, si mal no recuerdo. Y habían una cantidad inmensa de estudiantes, era contado con los dedos de las manos, algún muchacho que se veía con comportamiento de corte o queriendo, ¿verdad?, maquillarse o ver una muchacha, ¿verdad?, queriendo comportarse como con vestiduras de hombre. Era raro. Pero hoy en día no lo es. Hoy en día es algo ya fuera de control. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, podemos estudiar diferentes factores y decir el factor de
social, del descuido de los muchachos en los hogares, las cantidades de violaciones, las cantidades de filosofías que le empiezan a inculcar desde niño, y detrás también de los abusos se encuentran poderes diabólicos que han sido sueltos. Entonces, imagínense el poder demoníaco en la época en la que vivimos. Hay gente tratando, una minoría en el mundo, tratando de convencer a una mayoría que aceptar tendencias de desorden mental o de desorden de tipo psicológico son normales y que nosotros debemos de alguna manera estar subordinados a ellos. Encontrar una persona, por ejemplo, bueno, me disfracé de perro y voy a utilizar el baño que yo quiera, por así decir. Entonces, ¿qué usted cree que está detrás de todo eso? Satanás. Imagínese en la época en que vayamos acercándonos a que esté a punto de venir el anticristo. ¿Cuántos demonios se van a desatar? Y aquí se describe que cuando el ángel le habla con voz potente diciendo y grita, ha caído la Babilonia y se ha hecho habitación ¿de qué? Diga conmigo, de demonios. Como nunca antes se va a soltar el poder demoníaco en esos días para convivir con los hombres. Sabemos que los demonios tienen necesidad de cuerpo, según lo que nosotros leemos en los evangelios. O sea que van a tomar el control de montones de gente, van a poseer a montones de gente. Y hoy en día tenemos manifestaciones de esos demonios, pero en aquellos días será algo terrible. Dice que será guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lo que se está describiendo en las manifestaciones de demonios que va a haber en los días en que se derribe lo que es el gobierno del anticristo, la ciudad donde el anticristo va a reinar. Yo estoy convencido de que la ciudad es lo que será Jerusalén. Jerusalén como tal, creo que el anticristo de alguna manera va a reinar allí. Yo no sé si va a ser un judío de Israel, lo dudo, pero yo sé que va a ser un descendiente de judío, y evidentemente por lo que dice la palabra del Señor. Y aquí se describe que porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Aquí se utiliza la palabra, si mal no recuerdo, en el griego pornoeia, para describir una gama de desórdenes de comportamiento sexual que nosotros conocemos con una palabra que se llama fornicación. Porque la fornicación no es solamente tener relaciones fuera de lo que es la protección del matrimonio. Eso abarca una gama de inmoralidad sexual. Entre ellas se encuentra el adulterio, la sodomía, se encuentra la prostitución, se encuentra un sinnúmero de prácticas inmorales que se están poniendo de moda hoy en día. Nosotros lo vemos, la sociedad está preparada. Preparan a nuestros hijos en la escuela con el tema del dating. Le dicen tú te vas de dating y bueno, a los 10 años, si es que te parece, tú le pides a la muchacha que se case contigo. En la mayoría de los casos, son unas cuantas las afortunadas. No le piden a los 10 años que se casen con ella. Las prueban como carro viejo y después las dejan. Y hoy en día la cosa se está revirtiendo. También, si nos descuidamos, prueban a nuestros muchachos como carro viejo y después les rompen el corazón. Pues ya no solamente las mujeres tienen el corazón roto, también los hombres. He conocido a algunos hombres con el corazón roto. Entonces, hemos preparado y modelado una sociedad de corte inmoral. Y ese es el espíritu de Babilonia. Usted va a oír el llamado del Señor. El llamado del Señor, porque dice, salgan de medio de ella, pueblo mío. Porque si esa palabra es solamente para cuando venga el anticristo, entonces el pueblo del Señor no está ahí. O sea, el llamado es para ahora. Diga conmigo, para ahora. Es ahora que Dios nos está llamando a salir. El otro término utilizado en la Escritura para describir fornicación tiene que ver con la infidelidad con respecto a Dios. Aquí se pone énfasis a la religión del anticristo, lo que nosotros conocemos como el movimiento de la nueva era, que es una red de organizaciones religiosas, una red que trata de poner junto un montón de religiones
con el objetivo de que no haya una persona común, o lo que algunos hacen llamar como la era de Acuario, no la era cristiana, donde cada uno decide cómo adorar, cada uno decide cómo vivir, cómo expresar su libertad religiosa, donde se procura que tanto cristianos como musulmanes estén bien, sin ninguno tratar de convertir al otro. Yo no veo mal eso. Está muy bien, bonito. Ahora, cuando se trata de sacar a Dios del sistema, este es el otro pensamiento. Y esto se lo están sembrando a sus hijos y a los míos mientras nosotros estamos aquí en esta hora. Ellos dicen, la tecnología va a avanzar tanto en el mundo moderno que ya no vamos a tener preocupación por nada, ni por morirnos, ni por enfermarnos, ni por delincuencia, ni por contaminación, ni por problemas económicos. Y eso va a llegar a su máxima expresión cuando el anticristo venga y establezca su gobierno sobre esta tierra. Y por eso la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque sin Dios el ser humano no significa nada, no representa nada. Basta con que usted salga afuera y usted mire, se quede un momento contemplando las estrellas, y si tiene un telescopio quizás contemplar el universo, usted dice, ¿qué será lo que nos sostiene aquí a nosotros si no es la mano sobrenatural y poderosa de un Dios invisible, de un Dios que está interesado en el ser humano de tal manera que dio a su único hijo por nosotros? ¿Qué será lo que nos da la oportunidad de nosotros seguir con vida de pie si no fuera la mano del Señor? De manera que aquí lo que se pone énfasis es que todos los reyes de la tierra de alguna manera van a aceptar la religión del anticristo. Acuérdese que levanta un falso profeta, levanta un hombre que convence con su manipulación y trata y los convence de que se sellen, de que adoren a la bestia, de que le vendan su alma, de que le entreguen todo lo que son. Entonces los reyes de las naciones han sido infieles aún con sus propios pueblos, porque usted va a observar algo que está pasando en el mundo. Babilonia representa el sistema comercial que está pasando en el mundo de la época. Hace un tiempo leí un artículo de un pescador de Indonesia. Van desde Tailandia a Indonesia, los reclutan, los convence de que le van a dar un empleo que va a salir de la pobreza. Se lo llevan, le secuestran su pasaporte, lo ponen en un barco, no solo a él, a cientos de ellos, le quitan el pasaporte, le dan $4 por día para poder sustentarse económicamente. Esos pescadores son los que ponen la tilapia que usted y yo nos comemos, el bacalao que usted y yo nos comemos, el salmón que usted y yo compramos en Walmart. Muchos de los productos, ¿verdad?, de mar que nosotros adquirimos es por la mano de mano de obra esclavista. Estamos hablando en el 2022 se está practicando eso. En el 2022 se está practicando esclavismo todavía. Y usted dice, ¿será esto posible? Ni hablarle de las factorías en China, ni hablarle de las factorías en Norcorea y en muchos de nuestros países también de Latinoamérica, donde se produce una inmigración de un lado al otro, donde a veces usted encuentra gente que lo tienen trabajando día y noche con unas máquinas de coser y no les pagan y los amenazan. Te llamo la inmigración, te entrego tu pasaporte, te vas a ir para tu país con las manos vacías. Este pescador que yo le hablaba duró 10 años sin ver su familia, enfermo, sin nada. Alguien se compadeció de él y lo dejaron regresar y volver cuando ya la familia lo creía muerto. Ese es el espíritu de Babilonia, y por eso dice, los reyes de las naciones han fornicado, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El otro aspecto, hace unos años que los países empezaron a operar como empresas, no como naciones.
como empresas. ¿Y qué hace eso? Se produce una especie de oferta y demanda. Y detrás de eso empiezan los extorsionadores, ¿verdad? A tratar de convencerlo. Entran una empresa de un país al otro. Acuérdense de la Odebrecht. Los que saben, ¿verdad? Todos los escándalos comerciales que había. Ese es el espíritu de Babilonia y ese espíritu va a ir avanzando. No importa que haya que vender a la madre, si hay que venderla por los millones. Y después de 5 años se mueren y no se llevaron ni un centavo de todo lo que robaron. Pero no les importa sus naciones. Explotan al que tengan que explotar, empobrecen al que tienen que empobrecer. Ese es el espíritu de Babilonia. Vamos al versículo 4. Y dice, oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Deténgase un segundo en ese versículo, porque ese llamado se le hace al Israel en el Antiguo Testamento cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Porque Babilonia representaba, ¿verdad?, como la cabeza de todas las naciones del mundo. No lo tomemos literalmente como que van a salir de Babilonia. ¿Cuántos saben dónde estaba la antigua Babilonia? Gloria a Dios. La antigua Babilonia es lo que es Irak. Diga conmigo Irak. Denme un nombre de alguien que ustedes conozcan de Irak, que sea súper famoso. Saddam Hussein, ¿verdad que sí? Entonces Saddam Hussein, ni siquiera Saddam Hussein pudo volver a levantar la antigua ciudad de Babilonia, a pesar de que estableció un reino de terror dentro de lo que es Irak. Yo soy uno de los que no entendía por qué lo ahorcaron, cuando lo ahorcaron, pero después que fui estudiando todos los crímenes que había cometido, yo dije, la justicia divina. Esté bien o esté mal, la justicia divina se encontró a todo lo que él había ahorcado, igual como lo ahorcaron a él. Porque mucha gente, yo oí cantidades de maestros de la Biblia, de gente de políticos de diferentes lados. ¿Cómo pueden permitir esto? Y enojado porque ahorcaron a Saddam Hussein. Poco le hicieron para todos los crímenes que había cometido, todas las vidas que había arruinado, todos los crímenes de Estado que había hecho. Y allí estaba la Babilonia. Esa Babilonia, Dios dijo, nunca más se va a volver a levantar como ciudad física en Irak. O sea que aquí no está hablando de una ciudad física de la Babilonia de Irak. Aquí está hablando de la Babilonia donde va a reinar el anticristo y del sistema de gobierno donde el anticristo va a reinar y de la filosofía que va a arropar el mundo de la época. Me sorprende escuchar a algunos cristianos que de repente dicen, bueno, si déjelo que llegue con su pareja a la iglesia. Pero cuando dice pareja, es dispareja lo que yo le estoy hablando. Es dispareja. Y usted sabe que nosotros somos una iglesia libre de condenación. Teníamos una pareja sentado cada domingo por varios meses allá atrás. Le sembramos el amor de Dios. Donde lo encontramos le mostramos el amor de Dios. Le hablamos del Señor, le ministramos aquí delante. Fueron quebrantados en la presencia del Señor, pero no abandonaron su estilo de vida inmoral. Y se fueron, sin que nosotros lo echáramos. ¿Verdad que sí? Y se fueron. Y cuando se fueron dijeron, nos vamos por ciertas razones. Se fueron a una iglesia donde le permitían, ¿verdad?, esa sinvergüenzura. Pues eso es una sinvergüenzura. Hay gente que es más compasivo que yo, que no quiere hablar de eso. Yo no estoy de acuerdo con esa sinvergüenzura. Eso lo que hace es que destruye la vida de la gente, destruye la psicología, destruye el cuerpo físico y destruye la moralidad de los niños que están alrededor de ellos. Los padres sabemos que nosotros nos damos un beso delante de los niños y ¿qué dicen ellos? ¡Ío! ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aguantar esa sinvergüenzura? Entonces, porque algo está mal
¿Y por qué yo le digo esto? Porque ese pensamiento va a ir arropando la faz de la tierra. Es normal, eso está bien, eso no es nada, es amor. Dios es amor, pero la Biblia dice que es fuego consumidor. Dios te ama, pero aborrece el pecado. Y como Él es santo y Él es un juez justo, tiene que castigar el pecado. Y por eso nosotros tenemos que mantener la guardia constantemente y decir: aquí hay un llamado del Señor, salid en medio de ella, pueblo mío, y no os hagáis partícipe de sus pecados. Yo soy de los que dice: nadie me va a tomar de levita privado. Si usted está mal y usted me llama a mí para que yo le diga que usted está bien, usted no lo va a lograr. Yo le voy a decir que está mal, que usted necesita arrepentirse, que yo lo amo y el Señor también, pero usted necesita arrepentirse. O sea, tiene que ser así. No, pero pastor, como cuenta uno una anécdota, dice que llevaron a bautizar un gato a la iglesia. Y entonces él le dice, vino la señora, dice: pero ¿cómo se le ocurre que aquí vamos a bautizar gatos? Dice: no, pero yo voy a dar una alta suma de dinero. Prepara el perro también, que lo vamos a bautizar. Sí, ¿me entiendes? O sea, no. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la época. Le dicen a la gente: tú te convertiste, pero eso es lo que tú haces. Tú tienes que seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Y usted encuentra bailarinas exóticas, cantantes de rap, uno por allí que hace shows cristianos y que se convirtió. Pero yo le decía, porque yo le hablo claro a mis hijos. Y dice: no, pero él se convirtió, él es cristiano. Digo: sí, pero se divorció de la esposa. No, pero a cualquiera le pasa. Sí, está bien, pero a los pocos meses tenía una novia. No, pero él puede conocer. Sí, pero ya la tenía en un hotel y le llenó el hotel de regalos. Y bueno, le digo: ¿y qué tú crees que hacían, orando en el hotel? No estaban orando en el hotel. Entonces eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en ofrenda, sacrificio. Entonces, si Él se negó a sí mismo siendo Dios, ¿quién soy yo para creer que voy a vivir un estilo de vida pecaminoso y que Dios le va a agradar y lo va a aceptar porque Él es todo amor? Esa es la trampa del diablo. Ni te ama el diablo, ni te ama el mundo, ni te ama esa filosofía, porque lo que te quiere es destruido. Y aquí está la voz del Señor: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte, versículo 4 estoy leyendo, de sus plagas. Siga leyendo el 5 conmigo. Para que no seáis partícipe de sus pecados. Dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios se acuerda de todas las leyes que se hacen. Miren lo que dijo George Bush cuando era presidente. Dijo: no es ético tratar de salvar vida humana destruyendo vida humana. ¿A qué se refería él? Se refería a tratar de promover abortos, para tener fetos de bebé, para utilizar células madre, para tratar de salvar vida humana con ella. Yo no veo mal que si un bebé se pierde, se utilice como tal, pero lo que yo veo mal es que haya una empresa multimillonaria en el mundo tratando de promover abortos y de legalizar abortos desde la legislatura de los pueblos, para ellos lucrarse detrás de eso. Eso es lo que la palabra del Señor está condenando, la mercadería diabólica de promover un sinnúmero de cosas. Es más, yo he tenido gente sentado en la congregación que están convencidos que el aborto está bien. Entonces yo digo: pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice eso.
La Biblia muestra que la vida humana es sagrada, que el ser humano es sagrado, que se debe respetar. Hay cosas que yo quisiera poder arrancarlas de la Biblia, pero están allí porque no las puedo entender. Por ejemplo, cuando se ordenan genocidios. Pero aún esas cosas eran condenadas de parte del Señor. Y siempre se ponía en primer lugar la misericordia sobre el juicio. O sea, lo que Dios hacía era, le daba la oportunidad de arrepentimiento a los pueblos, porque en guerra se permitían un sinnúmero de cosas. Pero eso es otro tema. Babilonia es ese sistema que se quiere implementar en el mundo. Había un pastor que desde un país de Latinoamérica, y yo no voy a decir el país para no ofender a nadie, pero desde un país de Latinoamérica mandaba correos electrónicos y decía, yo vivía detrás de la clínica. Veía cómo habían furgones donde se arrojaban cientos de fetos de bebé y se tiraban en los furgones. Y el gobierno lo patrocinaba, los doctores los patrocinaban y se hacía libremente. Y él describía cómo gráficamente, todavía tengo guardado el email allí, describía gráficamente cómo estas prácticas se ponían de moda. Hitler era un santito delante de las diabluras que se cometen hoy en día, porque Hitler no era ningún santito, era un hijo del mismo infierno, ¿verdad? Y se fue a su lugar, a donde le correspondía, por tantos crímenes que cometió. Pero ese es el espíritu de Babilonia, es lo que Dios va a castigar, a corregir, y el Señor quiere que nosotros seamos la voz de Dios. ¿Cómo resistir el espíritu de Babilonia? Nosotros tenemos que testificar el Evangelio. Tampoco nos salga, ¿verdad?, a decirle a la gente cómo vivir. Eso no nos toca a usted y a mí. Todos hemos aprendido a que hay gente que si usted trata de cambiarle el estilo de vida sin darle a conocer a Jesús, usted se va a hacer enemigo de esa persona. Lo que usted no puede andar de brazo, que eso es lo que le quieren enseñar a nuestros hijos. Que no, que ellos tienen que aceptar a todo el mundo. No, dice, no, pero eso es, sí, tú tienes el derecho a discriminar. Yo le dije, si ustedes pueden discriminar. Hay que discriminar las conductas inmundas, pecaminosas, que te van a influenciar. Tú no puedes discriminar a la persona como tal, porque tú le tienes que hablar del amor del Señor. Pero tú no tienes que andar de brazo, ni de llave, ni de amigo, ni texteándote, ni citándote, ni yendo a ningún lado donde hay personas que viven un estilo de vida que a Dios le desagrada y que está en contra de lo que es el diseño que Dios ha dado. Entonces, en eso estamos claros. Yo antes era más tolerable, pero uno cuando va madurando, yo dije, ay no, fui hasta buena gente con ese sinvergüenza, debí caerle a palos. Entonces, porque uno va madurando, estoy pensando de adentro, pero estoy pensando para mí mismo. Pero usted y yo tenemos que estar bien claros, ¿verdad? Que todo este sistema, eso se lo tratan de sembrar a nuestros hijos, de decirle que, bueno, que está bien, que ellos tienen que aceptar. No, aquí la Biblia dice que tenemos que testificar, tenemos que alzar la voz cívicamente. No puede haber cristianos con pancarta frente a la Corte Suprema del Estado diciéndole que permitan o que legalicen aborto. Eso no está permitido, porque la Biblia no lo contempla. Deje que los muertos entierren a sus muertos y usted venga y siga al Señor y haga lo que usted tiene que hacer. Siembren las misiones. Siembren las misiones. Es como nosotros resistimos al espíritu de Babilonia. Yo le decía, si la maldad no ha avanzado en el mundo de la época es porque hay una iglesia que todavía es luz, que todavía es sal, que todavía es de alguna manera un dique que contiene que la maldad llegue a un desenfreno. Mientras la iglesia hace su función, el poder de las tinieblas como que avanza con menos prisa. Entonces, ¿cómo usted lo hacemos? Tenemos que mandar a las misiones, tenemos que ayudar a los misioneros, tenemos que escribirle a los misioneros, tenemos que animarles, porque ellos están esparciendo el mensaje del Evangelio en lugares donde usted y yo no podemos llegar. Tenemos que orar para que el poder de las tinieblas se reduzca a nuestro alrededor donde nosotros nos encontramos.
Hablábamos con Fernando y decíamos, la ciudad va a crecer, pero con ella crecen los problemas, pero con ella se ponen más peligrosas las escuelas, pero con ella los vecindarios se vuelven más peligrosos. Ni voy a publicitar cómo es la ciudad, ¿verdad? Porque luego la publicidad se vuelve peligrosa. Pero con ello, nosotros, la Iglesia del Señor, hacemos la diferencia. Nuestra oración, y esta es una oración que hemos hecho, es que la atmósfera de esta ciudad sea cargada con la gloria del Señor, de tal manera que el que entra diga, aquí está pasando algo. Yo necesito encontrarme con Dios, necesito tener un encuentro, algo Dios me trajo a esta ciudad. Y usted no tiene ni que botar rayo por la boca, ni tirar aceite por las manos. Lo que usted necesita hacer es doblar las rodillas cada día y acordarse de orar por el avance del reino de Dios. Y la Biblia dice que Dios desatará ángeles en defensa del evangelio de la iglesia del Señor, y que las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a vencer la iglesia. ¿Y qué va a ser? La atmósfera de esta ciudad va a ser diferente, porque aquí es que nos tocó estar, ¿verdad que sí? Y a cualquiera que recibe esta palabra repetida, donde Dios lo ha puesto, allí donde hay una rodilla que se dobla, habrá diferencia. Habrá diferencia, porque el llamado es a resistir el espíritu de Babilonia. Vaya conmigo al versículo 6. Dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación con ella, sobre ella, cuando vean al humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Aquí está la sentencia, y usted verá en la siguiente sección cómo se hace una mención de lo que es el sistema comercial que prevalece en esa ciudad. Se describe aquí la caída de la ciudad, o la caída de donde el anticristo reina, y se describe aquí el sistema que va a tener control del mundo en la época. Sabemos que la Iglesia católica representa lo que diríamos, ¿verdad?, los comienzos de la Iglesia cristiana en el mundo, y ellos siguen teniendo su influencia. Me llamó la atención, no recuerdo cómo se llamaba el Papa que sustituyó al Papa Francisco, no recuerdo cómo se llamaba, pero el Papa que Benedicto XVI. Benedicto XVI, esta semana que pasó salió, él se fue porque supuestamente estaba enfermo de Alzheimer, ¿verdad? Le empezó una enfermedad de Alzheimer. Entonces Benedicto XVI sale y dice, pidiendo perdón, porque muchos de los sacerdotes que habían cometido abusos sexuales a menores en Alemania estaban bajo su supervisión. Vinieron y le contaron lo que habían hecho. Y él dice, aunque yo no tengo la culpa, pido perdón a las víctimas por no protegerlas debidamente. Entonces, detrás de lo que es la religión organizada del mundo, se han hecho un sinnúmero de atropellos, de atrocinios, de pecados. Entre ellos, la complicidad con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. El silencio de la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que el Papa Juan XXIII tuvo que en algún momento dado emitir una carta pidiendo perdón por darle la espalda a sus hermanos judíos
durante la Segunda Guerra Mundial. No es algo que yo estoy diciendo porque tengo nada contra la Iglesia católica. Yo tengo un respeto por el trabajo que ellos hacen en las misiones o el trabajo que ellos hacen comunitariamente y mucha gente que se dedica a servir en sus comunidades. Pero detrás de la iglesia organizada, el anticristo la utilizará como títere. ¿Como títere? ¿Para qué? Para establecer una especie de religión mundial. Musulmanes, católicos, evangélicos. Hace un tiempo me dijo un pastor, me dijo, los únicos que no han sido tocados son los bautistas. Pues ya eso es historia. Ya eso es historia. Ya tenemos un pastor casado con otro hombre que ha sido ordenado por una iglesia bautista en algún lugar de aquí de Estados Unidos. Entonces, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si desde Génesis y hasta Apocalipsis el pecado de la homosexualidad, de la sodomía, ha sido condenado como un pecado capital de muerte. ¿Por qué? Porque amenaza contra el avance de la civilización en el mundo. ¿Por qué? Porque también es una práctica antinatural que destruye al ser humano. Y segundo, no se supone que un representante de Dios la practique, aunque deba tener misericordia por los que llegan, que están envueltos en ese pecado. Podemos amarle, tener misericordia, pero no estamos de acuerdo contigo. Para que lo sepas, no tenemos nada contra tuya, te amamos, pero no estamos de acuerdo. ¿Dicen amén? Es así. Entonces aquí, esto es lo que se describe, la caída. Se describe el grito de llanto, como si fuera la misma caída del anticristo, de Satanás. Ezequiel 28, Isaías 14 describen la caída de Satanás como un rayo. La expresión que dijo Jesús a los discípulos, cuando fueron y predicaron los 70 y volvieron con gozo porque los demonios se les sujetaban y sanaban los enfermos, Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no se regocijen de que los demonios se les sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ahí está la victoria de la iglesia. Vamos a leer un par de versículos más. Yo lo que estoy tratando de hacer es darle interés en el libro de Apocalipsis. Yo no lo estoy tocando todo, pero estoy tocando lo fundamental para que usted no se deje confundir y usted luego en su estudio privado tenga, ¿verdad?, dónde ir a recurrir. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el versículo 11, dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres, oiga, almas de hombres, los frutos codiciables por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. Présteme su oído por un segundo. Nosotros utilizábamos en nuestra página, no puedo decir esto en público, ¿qué es? Pero utilizábamos el servicio de una compañía para cuando la gente quería donar desde la página del website. Lo quité porque ellos estaban ganando más fee que lo que la iglesia recibía. Cuando yo digo, no, pero esos son unos sinvergüenza. O sea, ellos están prestando un servicio y están recibiendo más dinero. ¿Por qué yo le digo esto? Detrás de este mundo comercial, hoy se habla de Bitcoin. Se hablan de monedas virtuales, de un mercado que no tiene todavía un aval de dinero, sino es un mercado virtual. Se hablan de carros eléctricos, pero lo que no le dicen a la gente es que gran parte de Filipinas, en una zona,
la están secando, deforestando, contaminando para poder sacar el material de donde hacen las baterías para estos carros eléctricos. Detrás de todo lo que parece tecnología hay un costo humano que se paga. Ese es el espíritu de Babilonia. ¿Y qué hacen la gente? Como le inyectan dinero en los bolsillos de los políticos, ellos hacen silencio y se quedan callados. Es el sistema del mundo. Ese es el sistema de Babilonia. Tuvimos un plan piloto durante la pandemia, mis amados hermanos. Y aunque usted no lo crea, detrás de los test gratuitos, de las máscaras gratuitas, de las 17 vacunas que nos quieren poner como si fuéramos, ¿verdad?, androides o algo por el estilo, o ¿cómo se llama?, conejillos de India. Cada vez van a seguirnos vacunando y vacunando. Vacúnese, no le estoy diciendo para que no se vacune. Pero todo tiene que tener un límite. En muchos países, ¿cuál era? Un sinvergüenza que tenemos en uno de los estados de la nación. Tiene el estado en mandato de mascarilla y él aparece delante de miles de personas sin mascarillas. Cuando lo criticaron, ¿qué dijo? Vamos a suspender las mascarillas. Ese es el sistema de Babilonia. Eso es lo que va a prevalecer sobre la faz de la tierra. No les importa al ser humano. Dios sí le importa al ser humano. Dios lo amó. Dios hizo un plan perfecto para el ser humano. Dios no nos dejó morir en delitos y pecados. Él, cuando el hombre cayó, dijo, voy a diseñar un plan para este ser humano. Y por eso es que desde Génesis hasta Apocalipsis hay aquí un pensamiento. Dios tiene control de la historia, Dios la inició, Dios la va a terminar para abrir un nuevo capítulo en la historia humana. Ese nuevo capítulo empieza con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo para establecer un reino de paz, de justicia, un reino de esperanza, un reino de misericordia y establecer paz perdurable sobre la tierra. Y va a venir a reinar con su iglesia, que en este momento, cuando estamos cerrando este capítulo 18, ya ha oído la voz de la trompeta que le dice, sube acá, para guardarla de la hora de prueba y de castigo que va a venir sobre el mundo, va a venir sobre el anticristo, va a venir sobre su ciudad, va a venir sobre su sistema. Y el Señor va a venir con caballos blancos y con un ejército de santos y de fieles, que luego lo vamos a ver en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Así que con ese pensamiento les dejo en esta noche. Amén. No hay pregunta, pues ya son las 9 de la noche.